Protección que se siente. Te presentamos la nueva programación que Mayavisión trae para ti. Un inimaginable viaje por la obra más grande de todos los tiempos está en Historias del Cuerpo. La fuerza de la naturaleza y su coraje se muestra en Un Perfecto Desastre. El espectáculo más grande e Amigas y amigos, muy buenas noches. Esto es Versus de Mayavisión para usted. Hoy nos ocupan tres temas: secuestro en Nunquiní, periodismo en riesgo. Segundo tema: iniciaron las campañas federales. ¿Son campañas sosas, grises, mediocres? Tercer tema: Landy Bersunza, candidata, equidad o arreglos. Para desarrollar estos tres temas, me acompañan en el panel, empezando por las damas, la maestra Blanca Campos Carrillo. Bienvenida, Blanquita. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí. La licenciada Concepción Matuchiquini. Bienvenida, licenciada. Gracias, muy amable, por la invitación. El licenciado José Inurreta Borges. Bienvenido, Pepe. Gracias, hermano. Buenas noches. Y el licenciado Oliver Pacheco, compañero de Mayavisión. Bienvenido, Oliver. Buenas noches. Periodista, además. Iniciamos. Secuestro en Nunquiní, periodismo en riesgo. Yo les pregunto al panel, ¿cuál es el límite al que tiene que llegar un periodista para informarle a la ciudadanía veraz y oportunamente de lo que sucede en el Estado? ¿Qué limita al periodista? Voy a empezar por el directamente implicado. Oliver. Me parece que el periodista, el reportero, de entrada, o por lo menos en teoría, es apasionado en su trabajo. A veces arriesga más de lo que debería, a veces no se miden los límites bajo la premisa de conseguir la información. El reportero siempre ha sido un apasionado de buscar, de tener la primicia. Sin embargo, y bueno, hace unos días se dio un acontecimiento, un hecho en donde en la búsqueda de la información, pues terminamos siendo parte de un problema y hoy sí, el reportero se convirtió en la nota. Yo creo que los reporteros, los que nos dedicamos a informar, también somos objetos vulnerables y debemos de medir la consecuencia de nuestros actos, ¿no? Esto no quiere decir que seamos irresponsables, sin embargo, debemos de dejar de asumirnos como gente que pasa inadvertida, a como también parte, como un ciudadano que también pueden agredir, que también pueden privar de la libertad o que también no puede ocurrir nada, ¿no? Entonces creo que debemos de dejar de pensar que porque Campeche no pasa nada, no se pueden presentar hechos como en algunos otros lados, porque a final de cuentas la sociedad siempre está sujeta a cualquier tipo de acción. Tendríamos que ver esto como la ausencia de la autoridad manifiestamente hecha a propósito para empezar a cohibir el periodismo, Blanquita? Yo creo que no. Legalmente existe instrumentos, herramientas jurídicas que garantizan la libertad de expresión, el libre tránsito para la búsqueda de la nota informativa, para la construcción, y dependiendo de del criterio editorial de quienes se dedican o nos dedicamos a medios de comunicación, hay, digamos, libertad para poder ejercer el oficio. No me parece de entrada que haya sido esa la línea, creo que sí ha imperado un poquito la sensatez y la capacidad de negociación. A mí me parece que tanto a los reporteros como a las autoridades
los toma por sorpresa y asalta un evento de esta naturaleza. Yo no sé en Campeche, en la historia del periodismo y de los medios de comunicación, cuántas veces ha sucedido que hayan sido secuestrados, bueno, no, privados o limitados en su libertad los representantes de medios. No me parece que haya sido de parte de las autoridades totalmente intencional, me parece que sí los toma mucho por sorpresa. Y como bien dice el compañero, de pronto el reportero se convierte en la nota. Bueno, cómo actúo, cómo me comporto, qué decisión tomar de una manera inmediata, y le sucedió a la autoridad. Yo creo que llegó a buen término el asunto. Creo que igual con la prudencia que he mediado de los representantes de los medios en el caso del joven, ¿no? Lo que sigue después del suceso, hay mucho que trabajar por supuesto, pero de entrada me parece que sí, todos los actores involucrados fueron asaltados, incluso la misma comunidad que se apasionó. La gente, como era un evento masivo, no hay que olvidar, una de las características de la masa, la psicología social, es que ya es irracional. Entonces, si tú no tienes como comunicador un control del manejo de masas en el momento, o no está en tu posibilidades poder ejercer un poder que controle eso, obviamente se suceden los conflictos que se dan. Sin embargo, incluso la misma gente de la comunidad reconoce que fue indebido la conducta que tuvieron, que sí, que fue ilícito, y la autoridad igualmente tuvo un papel que desempeñar. Me parece que es más bien producto de la falta de formación y capacitación para el manejo de este tipo de sucesos. Es una primera lectura, por supuesto, ¿no? Pero así lo miro. ¿No les parece que todo ciudadano tiene derecho a ser informado y que no debe haber límites para este trabajo periodístico, y que son las propias autoridades quienes deben de facilitar el trabajo profesional de un periodista? ¿Le parece eso, licenciada? Claro que sí debe de haber información, porque este asunto ya se venía dando desde antes. Entonces las autoridades sabían que había problemas y esperaron a que se diera todo esto, y aún así, después de que sucede todo, que tienen conocimientos, que la cosa se estaba haciendo aún más grave, creo que tardaron demasiado, a mi apreciación, tardaron demasiado en ir a resolver el problema. Esperaron que llegaran inclusive más medios, que pudiera haberse hecho aún más peligroso el asunto, más grave el asunto, porque parece ser que ahí, o si no llegaron después las autoridades de los demás medios, llegaron creo que más o menos al mismo momento, ¿no? Entonces, estaban poniendo aún en riesgo a los demás periodistas que estaban llegando también. Y sí siento que la información la autoridad la tenía, las autoridades de todos los niveles, porque aquí se fueron que el nivel federal, que el nivel estatal, y yo creo, a mí me preocupó porque inclusive pensé que ya hasta estaban dejando que esto avanzara más, porque por los momentos en los que estamos, y aquí pues vamos a ver a quién, para dónde jalamos, ¿no? Y para qué partido jalamos. Porque yo así lo llegué a pensar en un momento dado. Habían quien culpaba, que era responsabilidad del gobierno federal. Y yo decía, bueno, sí, pero el gobernador, ¿dónde está? O sea, ¿para quién viene esto? ¿A quién va a sacar provecho de toda esta situación? Finalmente, quienes estaban dentro de toda esta situación ya eran reporteros. Eso sirvió en cierta forma, porque eso alertó a los demás medios de comunicación. Entonces, pudo haber mucha presión para que ya entonces se preocuparan todos y empezaran a quererlo resolver. ¿Sí? Otra cosa que preocupaba mucho es la información que nos llegaba a los ciudadanos, porque unos medios decían, o sea, lo magnificaban y decían que era gravísimo, y otros decían, no, no es para tanto, ¿no? Entonces, a nosotros nos confundía mucho, no sabíamos realmente a quién creer. Luego salen ellos y nos dicen, no, sí hay problemas, sí estuvo grave. Entonces, la ciudadanía sí estuvo muy mal informada, muy mal por algunos medios de comunicación, eso sí. Creo lo mismo. ¿Hasta dónde, Pepe, van los periodistas a creer garantizado su trabajo ante la ausencia y el vacío de las autoridades para ejercerlo? Bueno, decía Oliver, ¿no?, que son muy apasionados en la búsqueda de la noticia, y ese apasionamiento sin duda alguna los lleva a riesgos, como que fue lo que sucedió en Nunquini. Yo desde un principio, a través de redes sociales, por ahí de la medianoche, te empiezas a enterar, ¿no? Y yo sí me llamó muchísimo la atención, porque una cosa es el conflicto agrario y ok, ¿no? Ahí la autoridad federal tiene que hacer su parte. Pero ya al haber gente privada de su libertad,
con agresiones, con ese tipo de cosas, pues tiene que venir la intervención de la seguridad pública, que está a cargo del gobierno del Estado. Y esa intervención, pues sin duda alguna se vio muy tibia, pasó mucho tiempo, se arriesgó la integridad física de los señores reporteros, y yo creo que el secretario de Seguridad Pública estaba pensando más en lo que es lo que le era redituable electoralmente a su partido político, y no tanto estaba pensando, bueno, pues esas personas hay que liberarlas, porque están injustamente privadas de la libertad. O sea, los periodistas fueron carne de cañón, fueron rehenes en ese momento, y la autoridad lo estaba permitiendo, ¿sí? Entonces no puede ser, o sea, no puede ser posible. Parece ser que primero estaba a ver cómo calmamos esto, que no se molesten estos señores, porque posiblemente voten por nosotros, y los periodistas hay que se queden, total, un rato ahí encerradito, no les va a pasar nada, ¿no? Sí hubo, desde mi punto de vista, una actuación tibia, mala del secretario de Seguridad Pública, y creo que estaban pensando más en lo político que en lo que deberían haber pensado, que era la integridad física de los señores. Oliver, me imagino que las razones de tus compañeros las vimos en televisión, fue protestar ante Palacio de Gobierno, me imagino que se han de haber solidarizado contigo, ¿no te han comentado o qué te comentan sobre posibles situaciones futuras de ese tipo? ¿No se sienten ellos un poco temerosos? Bueno, se han acercado, nos han comentado de que había que sentar un precedente, que no era posible esto. Sin embargo, me parece que ellos, como todo Campeche, como todos los demás funcionarios, los medios, a final de cuentas actuaron en consecuencia de la información que se daba, y la información que se daba no era la correcta. O sea, se hablaba de que, por ejemplo, se decía que yo igual me encontraba privado de la libertad, cosa que no era así. No así, estaba pues contento, ¿no? O sea, comiéndome un esquite en el parque. Sin embargo, me parece que ellos actuaron en consecuencia, así como toda la sociedad, en lo que se lo que se empezó a difundir desde las primeras horas de ese miércoles en las redes sociales, que fueron las que estuvieron dando. Algunas personas de diferentes medios estuvieron sí actuando de una forma un poco irresponsable, porque una cosa es que empieces a comentar lo que te llega, y otra cosa es que estés legitimando, estés afirmando lo que está ocurriendo, porque una cosa es se dice que, y otra cosa es. Así es. Y entonces, ahí creo que no pensaron en las familias de las personas que nos encontramos allá, porque obviamente, o sea, ¿qué va a pensar, en el caso, la novia de un amigo, la esposa del otro compañero, los familiares, sus papás, sus hermanos? Creo que, sin embargo, tampoco creo que es correcto satanizarlos por haber actuado en esa consecuencia, porque me parece que se dio un actuar rápido. Creo que eso demostró de que como medios y también como sociedad se unieron en torno a un problema que se estaba suscitando, que así como pudo haber ocurrido con nosotros, como dije, que es de manera circunstancial, ocurrió en otros. Creo que las redes sociales, si nos enfocamos a la otra parte, a la parte de la información, de la inmediatez, creo que se dio ese fin, me parece que para que fueron creados, unir, hacer comunidad. Digo, la información no era la correcta, pero creo que ellos, me parece que actuaron en consecuencia de la información que se tenía, se cumplió el objetivo, exigieron el respaldo a sus compañeros. Yo la verdad estoy totalmente agradecido por las personas, gente que, digo, a veces se llama gremio, pero no están tan unidos, pero te encontrabas a gente que no pensabas que estuviera ahí, así como también esperabas a gente ver y no la viste. Sin embargo, me parece que estuvo bien. Insisto, la información a lo mejor no fue la correcta, pero se cumplió el objetivo, se informó. Digo, no se podía hacer más, porque, por ejemplo, nosotros que nos encontramos ahí, nosotros no sabíamos nada. Nosotros no sabíamos ni siquiera que había todo un equipo de antimotines distribuidos alrededor del poblado, que habían compañeros que desde las 2 de la mañana querían ingresar y no los dejaban, compañeros que se fueron caminando kilómetros para poder ingresar, digo, aún así no pudieron. Imperó la falta de la especulación, la falta de información, pero creo que se cumplió si le vemos del otro lado, se cumplió el objetivo, unir y respaldar. Esta falta de información me parece grave. Yo creo que cuando personas como los periodistas, además mis compañeros, están en una situación francamente peligrosa,
creo que no debe de faltar la información, creo que debe haber sido apoyado por la autoridad el ingreso de los compañeros periodistas para ver cómo estaban ustedes. En ese caso, por ejemplo, creo, no lo sé, tampoco lo justifico, pero me parece que ante la magnitud del conflicto que había, que era grave, ya estamos hablando de balazos, lo que ellos buscaban era resguardar un tanto la seguridad, porque si tú dejas pasar a más gente, que esa gente que son compañeros nos van a querer ir a buscar, él también pone en riesgo a esas personas, sobre todo porque se tenía conocimiento que había gente armada, que había gente alcoholizada, que no propiamente eran los ejidatarios, sino que son esos grupos subversivos, esos grupos de choque que aprovechan estos movimientos para salir y para hacerse presente. Quisieron resguardarlo. Yo imagino, porque yo no sabía nada, yo estaba esperando que fuera la gente de mi canal, porque según yo no sabía que no los dejaban pasar, porque yo le avisé a los de mi canal, a los de Mayavisión, le dije, ¿sabes qué? Fíjate que ocurrió esto. Entonces yo estaba ante temor, no sé, yo estaba escondido, imagínense. Yo creo que ellos estaban buscando que la gente empezara un poco a calmarse los ánimos. Hasta las 4 de la mañana se aparece el secretario. Las condiciones no se daban para una liberación. Sí, no se daba para una liberación pronta, la gente estaba muy enardecida, estaba muy molesta, pero además había mucha gente alcohólica y mucha gente que no tenía nada que ver. O sea, mucha gente tomada, ¿no? Pero fíjate que esta situación de Nunquini como que dejó al desnudo muchas cosas en el gobierno. A mí me llamó muchísimo la atención, de verdad, una foto. La foto cuando los periodistas caminan hacia el palacio y les cierran las puertas. Y luego a las puertas del palacio sientan sus cámaras, sus micrófonos, sus grabadoras. O sea, las personas encargadas de buscar la noticia, de que ellos estaban buscando que les dijeran en qué estado, en qué condiciones estaban sus compañeros periodistas, estaban buscando la noticia y se les cierra la puerta. O sea, ante una situación, y bueno, te dicen que ese es un protocolo de seguridad, pero ¿cuál? Si los señores no llegaron ni de una manera violenta, ni era una turba, o sea, eran 40, 50 personas que llegaban a preguntar, ¿sí? Te repito, creo que quedó luego el discurso del gobernador por cierto, creo que era un evento de derechos humanos, ¿sí? La forma como lo desarrolló, sin duda alguna creo que contradecía todo lo que la realidad era, ¿no? O sea, estaba él en un evento de derechos humanos cuando los derechos humanos de unas personas no estaban siendo respetados. O sea, como que quedó muy claro un lado oscuro de esa situación. Vuelvo a insistir, es falta de manejo o conocimiento de estos protocolos, falta de experiencia también. Me parece, a mí me sigue pareciendo inexperiencia de parte de las autoridades o falta de costumbre de tratar. Esto es inédito para nosotros, para la misma gente que ejerce el periodismo en Campeche, ¿no? Yo me preguntaba, cuando se habla de mediación, hay fases y hay procesos, hay que poder sentar a todas las partes involucradas y generalmente se suele recomendar que la mediación la haga ni siquiera la autoridad, sino un tercero, para buscar neutralidad y un poquito lo que mencionaba el joven. Sí, se busca, perdón, ahora le cedo la palabra, disculpe. Mire, en un proceso de mediación suele recomendarse o generalmente en los protocolos internacionales que la mediación la haga una persona neutral, no la autoridad o alguna de las partes que pueden verse involucrado en los conflictos. Entonces, tiene que haber una cierta rutina y las partes tienen que estar además dispuestas a negociar. O juegas a ganar, o juegas a ganar, perder, o perder, o ganar. Esas son las premisas con las que debe darse la mediación y la negociación en un conflicto de esa naturaleza. ¿Cuál fue el asunto? Los ánimos estaban muy atemperados y vuelvo a insistir, si hay un colectivo de gente que además tiene la característica de que está alcoholizada, de que está apasionada, de que tiene un acúmulo de 40 años del gobierno federal que no ha solucionado el conflicto de tierras, es obvio, la gente no está para entender nada, creo que es un rozón de cómo está el ánimo social. Estamos en transición ¿a qué, señores? ¿Al estallido social? O sea, yo creo que las autoridades de todos los niveles tienen que estar evaluando, ponderando que la situación ya es muy crítica como para no tener certezas. En campo, una de las principales certezas que se requiere es la propiedad del patrimonio, justamente. 40 años no buscaron quién se las hizo, quién se las paga. Entonces, no. Si la gente está concentrada, no hay control de las emociones y las pasiones, y una autoridad no es capaz o no conoce los términos del protocolo de mediación,
no tiene experiencia en el manejo de la información, y más si todavía había desinformaciones. Obviamente yo creo que bastante se hizo, no llegó la sangre al río. Sin embargo, yo creo que lo recomendable... ¿Hay que esperar que eso suceda? Sí, por supuesto que no, Ahora, pero bastante salvados salieron las partes. Yo les preguntaría, que antes de hacerle la palabra, maestra, discúlpeme usted, sí, yo les preguntaría, ¿hay flagrancia? ¿Hay un delito flagrante contra prestadores de un servicio de periodismo, que es finalmente el que informa a la gente? Estas autoridades, como tú los llamas, deben estar perfectamente entrenados y capacitados para intervenir en cualquier momento y reaccionar en cualquier momento y ante cualquier situación. Sí, sí. Es como que me dijeras que un salvavidas lo subes a la silla para ver que la gente no se ahogue, pero no sabe nadar. Tienes que esperar que alguien se ahogue para que aprenda a nadar. No es posible. Pero estamos hablando de un hecho que es el ataque al periodismo frontal. Incuestionablemente se ha cometido un delito, pero hay una cuestión. ¿Este delito debe quedar impune? No, Debería, pero yo les digo, tienen que negociar las partes y sentarse. ¿Se negocia la ley entonces? A ver, precisamente allá iba yo. Eso era lo que yo quería puntualizar. Por favor. Se dice el riesgo del periodismo. Ahora, en Campeche se habían visto cosas, pero no a este grado. Entonces, ahora nos preguntamos, ya hubo una experiencia, ya se sabía, bueno, cuál era la finalidad al retenerlos. Bueno, en Campeche han pasado cosas, pero no a este grado. Ahora, ¿qué va a pasar? Si ya están viendo que al retener a personas y al retener periodistas les van a resolver los problemas, entonces ahora sí tienen que tener más cuidado los reporteros y el periodismo. Cualquiera, porque, ¿no? Y como cualquier ciudadano. Sí, porque habían policías, había Teníamos que ciudadanos estar cualquiera. pensando que Pero no funcionan finalmente las instituciones. los reporteros, que son los que tienen que darnos la información a la sociedad, pues tiene que ver, cuidar, hay algún detalle, no sé, tienen que, como decías hace un momento, prepararlos para esos casos, porque sí corren riesgos, como cualquier ciudadano. Entonces, se puede tomar esto, ya cualquier líder, cualquier agrupación, sí, ya cuidado cuando lleguen los periodistas, ¿no? Más que nada los periodistas, porque finalmente esto es lo que, el haberlos retenido a ellos es como que fue lo que levantó un poquito más de los ánimos y la situación. Entonces, ahora sí, tiene que haber una preparación, como comentabas tú al principio. ¿Qué preparación tienen ustedes ante estas situaciones de llegar a algún lugar? ¿Qué tienen que cuidar? ¿Cómo darle cobertura? La cobertura, o sea, con quién hablar, o mejor primero su vida, ¿no? O limitarte en ciertas cosas. Como decían, el apasionamiento, porque quieren llegar, quieren ser los primeros, quieren ser, tener las mejores notas, pero hay que tener cuidado, porque en Campeche ya se dio esto y hay que tener cuidado. Pueden darse más situaciones. Nos vamos a ir porque se nos acaba el tiempo. Tenemos 2 temas más por tratar. Nos vamos a un breve corte comercial, amigos. Volvemos, no nos cambien. Estamos de regreso, amigos. Nos vamos con el segundo tema. Iniciaron las campañas federales. ¿Son campañas sosas, grises, mediocres? ¿Qué constante le encuentran a cada una de las campañas? Por sí solas. ¿Cuál es la constante que tú le ves, Blanca? ¿Qué constante? ¿Qué constante le encuentras a las campañas del PRI, a las campañas del PAN, a las campañas del PRD y sus aliados? Todo el mundo quiere quedar bien con el trabajo público. O sea, así de sencillo. O sea, yo hice no sé cuántos pisos. Yo soy muy bueno, tengo buena imagen, ¿verdad? Creo que ha sido la constante. Todo el mundo habla muy bien de sí mismo y me parece que en realidad quien debe evaluar son la gente, por ejemplo, que ya ha vivido o sufrido, lo digo muy directamente o entre comillas, quienes han sufrido la carga de diputados y senadores, que en este caso van por otro tipo de cargos para elección popular. Pero esa ha sido la constante, ¿no? El engrandecerse la imagen, hay un culto a la imagen,
a reserva de lo que me parezca de Andrés Manuel en el ámbito personal, o de la propia Josefina o de Peña Nieto, siempre hay un culto a lo grande, a la magnificencia, a magnificar la figura del hombre, y realmente creo que el tono debería ser de ciudadanía, ¿no? Aquí no hay ciudadanos, o no debe haber ciudadanos más mejores que otros, ¿no? Y entonces lo que yo he visto ya es un culto a la imagen, el culto a la grandeza de estos prohombres, magnificados al grado tal de que esa es la manera en que quieren conseguir el voto, casi anulando el raciocinio de la gente. ¿Usted no ve campañas sosas, mediocres, grises? Ya no buscan qué decir. ¿Sí? Y dicen, queremos oír cosas diferentes. Dicen lo mismo, sí, de diferente forma, pero finalmente es lo mismo. Así es. Y nos cansamos, y el pueblo se cansa de decir, queremos oír cosas nuevas, queremos oír propuestas nuevas. Pero finalmente es lo mismo, nada más que dicho de otra manera, ¿no? No me convencen, excepto la dama, en algunas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hecho de, aunque muchos dicen, no, que el género, no sé, pero el hecho de ser mujer, a nosotros, en mi caso como mujer, pues nos da un poquito más de seguridad. ¿Por qué? Por la familia, porque las mujeres, aunque digan lo que digan, somos como que un poquito más preocupadas por las situaciones, ¿sí? En ese sentido, me da un poquito más de tranquilidad por el lado de Josefina. Por el lado de Peña Nieto, es lo mismo que he visto siempre en el partido. Nada nuevo, nada extraño. Que hice, que no hice, que la figura, que está guapo, como si eso nos fuera a resolver el problema, ¿no? Y el lado de ¿Las izquierdas? De las izquierdas, sinceramente me da miedo. A mí me da miedo, porque no sé si creerle, si no creerle, ya le conocimos un lado, ahorita nos está diciendo otro lado, otra forma de ser, pero que finalmente conocemos la anterior, y que si esta vez no le sale lo que quiera, sabemos cómo se va a poner también. Entonces, a mí me da miedo. En el caso de Nueva Alianza, pues la verdad, me preocupa, no hay mucho que decir. Pero yo creo que no vamos a preocupar mucho por él. ¿Malos o buenos colaboradores en los equipos de campaña, Pepe? ¿Cómo los ves? Mira, yo creo que hay de todo, ¿no? En los equipos de campaña. Yo observo que hay ahorita como que, sobre todo por parte de algunas encuestadoras, como que de repente sueltan cifras muy raras, ¿no? Como que de repente quieren ayudar de más a Enrique Peña Nieto, tratando de demostrar que ya está casi inalcanzable, ¿no? Cuando hay un universo de gente que todavía no decide por quién va a votar, hay muchísimas personas indecisas. Y eso tú lo puedes palpar porque pues, platicas en la calle con el ciudadano de a pie y te dice, no, yo todavía no he decidido. Entonces hace falta las verdaderas propuestas. Yo creo que el primer debate va a ayudar, bueno, son dos, ¿sí? Pero va a ayudar mucho a que los indecisos vayan ya tomando una decisión final. Ojalá no sea un debate acartonado, ojalá realmente se vea un intercambio de ideas, realmente se vea quién tiene más coco, porque al final de cuentas necesitamos esa lluvia de ideas, los ciudadanos la necesitan escuchar, Claro. ¿sí? Porque hasta ahorita sí comparto lo que dicen aquí las damas panelistas, hay mucho culto a la imagen, que yo hice, el yo, y bueno, ¿no? Pero ¿qué más? O sea, no hemos visto realmente una postura seria por parte de propuestas, por ejemplo, para reactivar la economía, las reformas estructurales que tanto anuncian, y lo digo, o sea, bueno, que el PAN sí propuso a nivel federal, desde Fox se viene anunciando la propuesta para reformar el sector energético, el laboral, ahorita con Calderón se volvió a hacer, y el PRI la frenó, los diputados federales y los del EDOMEX la frenaron. Y hoy Enrique Peña Nieto dice que va a reformar el sector energético, que va a permitir la iniciativa privada. O sea, lo que frenó, hoy sí. O sea, todo mundo sabe que este país necesita reformas estructurales para salir adelante, para que nuestra economía crezca a niveles que nos permita tener
Mejor calidad de vida. mejores empleos, mejores y obviamente que se refleje en los bolsillos, porque sí, hay cierta estabilidad económica, es verdad, bueno, por las cifras así lo dicen, pero se necesita reflejar en los bolsillos de la gente, y para eso son esas reformas, que los políticos frenan cuando les conviene frenarlas, para que no quede bien el otro. Así se lo hicieron al presidente Calderón. Así es. Así que esperemos que realmente vengan estas reformas, porque son las que nos van a dar un cambio en nuestro bolsillo, definitivamente. Oliver, ¿ves propuestas? ¿Ves algo interesante en las 3 campañas o en las 4 campañas? Me parece que están envueltos en una serie de descalificaciones todos. Bueno, más por un lado, en el caso del PAN y en el caso de las izquierdas, los vemos más enfocados a atacar al candidato del PRI. El candidato del PRI no así, él de manera propia no responde, pero pues obviamente tiene una estrategia detrás que va compensando el golpe. No veo una campaña de propuestas propiamente. Dicen, vamos a mejorar el país, vamos a sacar la educación adelante, pero no dicen cómo. Ojo, sí, para decir, Así es. o sea, te vendo tortas, pero ¿de qué son? Exactamente. Y también me parece que se está vendiendo mucho la idea de que, como comentábamos, ¿no? Por ejemplo, es que Josefina, bueno, votar por Josefina porque es mujer sería como votar por Peña Nieto porque está guapo, o por decir por Andrés Manuel porque él nos quiere mucho, que yo no le creo mucho ese asunto, porque bueno, ese cambio radical, entonces ahí vemos a mí me preocupa, creo que ahí tenemos una bipolaridad enorme. Entonces, creo que hace falta una propuesta por parte de todos, pero propuestas que traigan la solución, es cómo, cuándo, dónde, por qué, quiénes vamos a intervenir. Se encuentran envueltos en una reyerta totalmente, yo digo por aquí, yo digo por allá, están enfocados todos, ahora resulta que todos salen con la camisa remangada, en un escritorio. Fíjate que yo cuando llegué a la presidencia de la República, hasta parece que estamos viendo spots como que se adoptaron el de Peña Nieto, el del Quinto Informe, que aparece ahí en la camioneta, pensativo, y sí, fíjate que esto y que lo otro. No los veo por lo menos enfocados a trabajar. Creo, de parte del PAN y de las izquierdas, están focalizados a atacar todo lo que dice, en el caso de Peña Nieto, ya le sacaron los spots. Ahorita la campaña se sitúa, por lo menos se está empezando, en los videos. Yo saco un video, te respondo con otro, pero resulta que si empiezas a analizar todos, por ejemplo, todos tienen de a cómo, ¿no? En el caso de Josefina, pues presume algunas cifras y luego en los hechos vemos que las cifras no concuerdan. En el caso de Peña Nieto, le sacan los compromisos cumplidos y ven que no coincide el parque ecológico con un asunto ahí. Y en el caso de Andrés Manuel, pues resulta que todo el mundo lo apoya, pero son fragmentos sacados de una conversación y fuera de contexto. En el caso de Cuadri, ellos están, creo que en su propia estrategia, que creo que les va a dejar un poquillo más de votos el hecho de no verse involucrado en esa grilla interna que se encuentran los demás candidatos. Sí, hagamos un ejercicio interesante desde mi punto de vista. Vamos a calificar a cada uno de los candidatos lo más brevemente posible. Adjetivos calificativos para cada uno de los candidatos. Blanquita, que te veo muy entusiasmada. Califica a cada uno de los 4 candidatos. ¿Con un solo sustantivo? Adjetivo calificativo o sustantivo. Justo. ¿Para quién? Para el pueblo. ¿Justo para el pueblo? O sea, justo y equitativo. ¿A cada uno de los candidatos le darías eso? No, solo a Andrés Manuel. Para Enrique Peña Nieto. Presunción. Presunción. ¿Para Josefina? Mentira. Mentira. ¿Para Cuadri? Parece no tengo, no se me ocurre. ¿No Está te causa mayor desdibujado. interés? No, está totalmente desdibujado. Licenciada, un adjetivo calificativo para cada uno de los candidatos. Empezamos por Enrique Peña Nieto. Lo mismo. Lo mismo. ¿Para Josefina? Esperanza, posibilidades. Esperanza, posibilidades. ¿Para Andrés Manuel López Obrador? Miedo. Miedo. ¿Para el señor Cuadri? Me da igual. Le da igual. Pepe, para Enrique Peña Nieto, Mentiroso. mentiroso. Para Josefina Vázquez Mota, Algo diferente. algo diferente. Para Andrés Manuel López Obrador, Nos quiere dar a tole con el dedo. para Cuadri, No sé.
Pobre Cuadri. Bueno, es normal, dirigente de los partidos. ¿Quién es Cuadri, no? Mi estimado amigo y periodista. Vamos a calificar desde tu punto de vista, desde tu óptica de periodista. Enrique Peña Nieto, Vas de lo mismo. más de lo mismo. Josefina Vázquez Mota, Equivocación, Andrés Manuel López Obrador, incertidumbre. incertidumbre. Cuadri, Ahí anda, no sabría qué dar. No me cuadra. No me ¿Quién cuadre. es Cuadri? pues con estos breves comentarios y adjetivos No me calificativos, cuadra. pasamos al tercer tema. Landy Bersunza, candidata a la Diputación Federal. ¿Es equidad de género? ¿Es arreglos en lo oscurito o es el regreso de un grupo al que ya se consideraba acabado políticamente, que es el González Curismo? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Quién quiere la palabra? Pues nunca se ha ido el González Curismo, ¿no? Pues que me digan dónde se Nunca fue, se ¿no? ha ido. No creo que sea nada de lo que dijiste, y a la vez es lo mismo que hace el partido, el PRI, siempre lo ha hecho. A mí me extraña que el PRI, teniendo tantos cuidados en ese sentido, porque conozco parte de cómo se ha trabajado y cómo ha operado, que tengan que esperar que pase todo esto para cuadrar sus estructuras de equidad y de género. O sea, que haya pasado todo esto, que le hayan hecho todo esto al candidato que ya estaba, para que luego entre la muchacha, esta Landy. Yo creo que es lo mismo que hace. Él pone un candidato y hoy lo quita y pone otro, se ha dado en otras ocasiones, y no le importan los sentimientos de las personas que ya están animadas, que ya empezaron, que ya se prepararon, que ya está, bueno, gastaron, eso no hay problema, porque yo creo que se los devuelven, sí, ¿verdad?, los que ya hayan trabajado. Pero siento que la verdad, que me disculpe Landy, yo no la conozco personalmente, más que lo que he visto de ella, que han sido puras críticas de su distrito. No le he visto algo que me agrade. No quiero que se vea mal que estoy criticando a otra mujer, pero hay mujeres mucho mejores dentro de ese partido que pudieron haber sido. Y eso creo que es una equivocación muy grave del PRI, que qué bueno que lo hizo. Qué bueno que lo hizo, porque hay posibilidades de que otros partidos puedan ganar ese distrito, y ahí que Bueno, se en han lo gustado que los demás. corresponde a ese distrito, Hay yo veo piso posibilidades. parejo, ¿eh? O sea, Pero hay por- posibilidades, en otra No, ocasión ha tenido muchas más Sí, ventajas, yo creo que ¿verdad? ahí, en el caso de ese distrito, todos se encuentran en piso parejo, porque bueno, si partimos del desconocimiento del candidato, pues en el caso Pero de en Arturo, otras ocasiones han estado arriba, entonces ahorita hay sí, ahorita yo creo posibilidades que de todos que están otros en ganen. las mismas Claro. circunstancias. Exacto. Pues ahí Arturo tiene que hacer un trabajo enorme, porque pues lo conocen en el IE, lo conocen por acá, pero que lo conozcan ya por otros lados. O sea, tiene que trabajar igual que Landy. Están en las mismas circunstancias, están en el mismo nivel, tienen posibilidades otros de llegar. Y sí, yo siento que más que nada, el PRI nunca le ha importado los sentimientos de sus militantes. Sinceramente se los digo, con toda honestidad, y lo digo y lo seguiré diciendo. No le ha importado los sentimientos de los militantes, y sobre todo de la gente que realmente ha trabajado con el corazón y que se ha preparado para obtener buenas posiciones de ese partido, no al partido o a quienes deciden en el partido. No les importan los sentimientos de los verdaderos militantes. Ahí partimos de la premisa de que el poder se hizo para ejercerse también. Claro. Eso Mientras significa, hayan quien- eso significa, Y en todos. Blanquita, una recomposición de los grupos de poder al interior del PRI. Hay una recomposición con la llegada de Landy y la defenestración de Miguel Zulú. Hay una recomposición de los grupos de poder al interior del PRI. Yo creo que nunca se han ido. Una de las grandes capacidades del PRI ha sido justamente su reformulación permanente y su negociación en las élites. Me parece que la decisión ni siquiera se toma aquí en Campeche, le concedo toda la razón a la compañera. Creo que se pasa por alto
qué es lo que está pasando realmente en el país, en cada territorio de cada distrito, tanto lo federal como lo local. Me parece que la propia Landi Bersunza, ni esa élite que la coloca o que la mandata, saben cuál es verdaderamente el proceso de acceso al poder político de las mujeres en los términos de los mejores cargos de elección que pueden haber en este país, en los 3 ámbitos de gobierno. Estamos hablando de diputaciones, de senadurías, de juezas, de magistradas, etcétera. Del 96-97 que se hacen las reformas al COFIPE, ha habido un incremento importante en los escaños, en las curules que ocupan las mujeres, tanto mayormente en las diputaciones federales, y también se ha visto incrementos en las senadurías. No entender que para el caso del constructo femenino en política hay diferentes tipos de liderazgos, y te voy a hablar a cuál pertenece Landi Bersunza. Pertenece ese liderazgo coyuntural que no obedece más que a la imposición de la élite. En eso es en lo que está el partido únicamente. Sin embargo, en el constructo de participación política femenina están hacia abajo, o que deberían estar en un sentido transversal, las mujeres que hacen el proceso organizativo y quienes, las mujeres, estamos trabajando de base con la militancia. Quien te elige debería ser no el proceso de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, donde las mujeres líderes de abajo, que somos participantes, pudiéramos ejercer no solamente el papel de lideresas, que es el que está en el término intermedio, que es de quienes se valen las lideresas coyunturales en un momento específico para poder poner al candidato que se les da su gana. En tanto que la propia mujer no entienda cuál es el papel suyo en la política y menos lo entienda la élite, esta transición al ejercicio del poder, el empoderamiento real de las mujeres en la política no va a ser posible. Vivimos actualmente en una transición a lo que es el cambio de paradigma, de visión de lo que debe ser la participación política de las mujeres. No lo entiende la élite, siguen ahí. A mí, yo hasta sospecho, y lo digo con todo respeto también, que el gobernador no puede ni siquiera gobernar bien con la intromisión de estos grupos de poder. No lo han dejado gobernar, lo hemos visto en una serie de movilizaciones, también las hay en el gobierno federal, no es exclusivo del gobierno estatal, también el gobierno federal, el PAN ya tiene su fama de estar generando rompimiento de hegemonía de las élites al interior del PAN. Entonces, creo que ni en el PRI ni en el PAN se ha entendido cuál es el papel real de empoderamiento femenino en política. De 1970 a la fecha pudimos ver un importante crecimiento a partir de las reformas del 97, básicamente al COFIPE, de la participación política de las mujeres. Pero esas participaciones, que no estoy defendiendo ni a la Elbaster, ni a la priista esta que va por el Estado de México, las Landis Bersunzas que van, siempre todas se han quedado en la parte de los liderazgos coyunturales, o sea, las que usa la élite del partido, y punto. Quienes están realmente hacia abajo, quienes siguen las famosas lideresas, que son los liderazgos coyunturales, y hacia abajo los liderazgos socioculturales a los que me honro pertenecer, que son realmente gente informada y que tiene además, que puede tomar decisiones y que puede además generar empoderamiento a otras mujeres líderes. Eso es lo que no está sucediendo actualmente con la participación política de las mujeres. Tu visión acerca de la llegada de Landi Bersunza a través de una reconvención, si se le puede llamar de esa forma, del TRIFE o el IFE, del TRIFE, si no me equivoco, al PRI, el tribunal, para que más mujeres ocuparan esos espacios. Eso orilla al PRI a sacar a Miguel y subir a Landi. ¿Qué ves? ¿Qué observas? ¿Cuál es tu visión, Pepe? Yo lo que creo es que hay un verdadero forcejeo al interior de las cúpulas del PRI, por acomodar a sus piezas, sin duda alguna. Comparto lo que decía la compañera, el PRI no ve los sentimientos de sus militantes, ni de nadie, creo que es el partido más frío que hay en México en su toma de decisiones. Yo creo que sí existen esos grupos que se le están poniendo enfrente al gobernador dentro del mismo partido, y le están diciendo, ¿sabes qué? Nos tienes que dar nuestra tajada del pastel porque si no te la vamos a hacer de a tos. Y así se la están haciendo, ¿sí? Así, ahí está los González Curi, ahí está Alejandro Moreno, y bueno, ahí están esos personajes con los que el gobernador se disputa el poder. Creo que la candidatura de Landi en estos momentos como que se está viendo con más puntos negativos que positivos por la forma como se está interpretando.
¿sí? Y bueno, pues ahí tenemos una oportunidad, si Arturo se pone el acelerador, ¿no? Y hace las cosas como debe de hacerlas. Observo una oportunidad para Acción Nacional, que por cierto ya estaba muy cerca de ganar ese distrito. En el caso de lo que observo, por ejemplo, tanto como de Arturo como de Landy, que están, son como los hijos del abanderado al Senado. Por ejemplo, en el caso de Landy, pues vemos muy pegada. En el caso de Raúl, buscando ahí, pues el arropo, yo te llevo, vamos juntos, vamos a hacer campaña, porque tienes que ante un candidato no bien posicionado, no muy conocido, pues los tienes que llevar. Lo mismo pasa en el caso de Arturo. Habrá que preguntarle quién gane, quién va a ser diputado y quién va a ser senador, ¿no? Muy buena observación. Óyeme, Oliver, la llegada adelante, ¿la ves como equidad de género, la ves como un arreglo en lo oscurito, o la ves como el regreso de un grupo político que se suponía ya muerto? Pues ahí le podemos preguntar, por ejemplo, a Sonia Cuevas, al siguiente día cómo se puso, sí. Y creo que ella bueno, con base a lo que comenta, ¿no? Creo que cuando habla de equidad y género, bueno, pues efectivamente se tiene que cumplir un asunto, pero bueno, una cosa es la equidad, una cosa cumple con el género, pero ¿dónde nos queda la equidad? Cuando empezamos a valorar sin demeritar, Landy creo que tiene un trabajo que está iniciando, que ya tiene tiempo, ¿no? Entre lo que cabe, sin embargo, si empiezas a comparar, hay otras personas que ya han trabajado más. Pero bueno, vamos, en los partidos nunca ha sido un asunto de que, a ver, ¿quién ha trabajado más? Pepe, vamos, tú vas entonces. No propiamente en todos los partidos ha sido así. Atiende a circunstancias, a intereses, espérame, tú representas un grupo, vamos para aquí. Tenemos que reacomodar las piezas porque además estamos en este proceso que debemos de entender que las elecciones estas elecciones son el parteaguas para la próxima elección a la gobernatura. Entonces tenemos que ver qué piezas vamos a poner para que se van a colocar, que nos van a servir para trabajar. Entonces eso ocurre en todos los partidos, tienes que buscar cómo ahí sí generó inconformidad. Si no, vuelvo a decir, preguntémosles a Sonia, que eso, incluso ese problema dicen que hasta tiene que ver con lo ocurrido en Nunquini, pero bueno, ahí no, sí, ni me consta, sí, ni lo afirmo, pero es como dice uno por ahí, lo que dice la gente, que el problema se trasladó hasta por allá de Nunquini, derivado de ese asunto de equidad. Sí. De ahí se derivó. Todos. Eso has escuchado. No, pero sí. Esta equidad de género, Blanquita, licenciada, ¿esta equidad de género es deseable para la mujer o es un flaco favor el llegar por designación de equidad de género o por preparación de la mujer a la que le toca llegar? ¿Qué es? Es justicia. De 1995 ¿No importa la capacidad? Por supuesto que importa la capacidad. Okay. Yo te daba hace rato algunas cifras de cómo se han incrementado los escaños a partir de la reforma del COFIPE 97. Cuando se inició la participación política de la mujer, digamos que empezamos con 3 senadurías, luego a los 20 años, en 40 años se obtuvieron con trabajo unas 9 senadurías, luego unas 6 diputaciones, 9 y así poquito a poquito, pero a partir del 97 es que hay una verdadera transformación. Ahora, de que es un asunto de justicia lo es porque tiene que haber, o en el ámbito internacional, México firmó la conferencia de Beijing y la del CEDAW, que es la conferencia para garantizar los derechos de la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer, pero ahí México se comprometió a garantizar los derechos políticos de las mujeres, o sea, mecanismos de poder, y de acceso al poder y de empoderamiento. Entonces, ¿qué sucede? Ha habido un cambio de paradigma, están obligados a construir un cambio de paradigma, el empoderamiento de la mujer en el acceso al poder. Hay diferentes tipos de poder, hay poderes que son fuente como el conocimiento, pero y hay otras que son el poder por la conquista que se da a través del ejercicio del partido político. Entonces, ¿qué sucede con el caso de la inversión? Yo te decía, yo creo que no sabe ni siquiera dónde está parado en este fenómeno que impulsan las instituciones, los partidos políticos entre ellos. Ella no sabe dónde está parada, o como le conviene muy bien estar en el liderazgo político coyuntural, pues es muy cómodo, pero realmente estas muestras de animadversión son fruto realmente de lo que representa el PRI, que son los 70 años de corrupción en el poder. Entonces, un caso como ese, bueno, no abona a otro tipo de liderazgos de mujeres que son más reales, vamos a decir, o más pegado a la voluntad popular. Simplemente es un asunto de poder, es un asunto negociado. El caso de Poder Landy, por poder. ¿El caso de Landy sería un flaco favor que se le hace al género femenino?
Es que no solamente es justo, como dice ella, sino es un derecho. Es un derecho. Es un Debería derecho ser que pudiera estar es, o que debiera estar. Es un estar. derecho que todavía no se desata. Es un No derecho se que ejerce. todavía lo tienen amarrado y que cada 3 años deberíamos de ver más apertura y vemos que sigue amarrado y sigue amarrado. Y lo estamos viendo ahora cuántas mujeres están participando. O sea, yo me sorprendí en un partido aquí en el municipio de Campeche. Óyeme, 6 hombres y una mujer. Pero O sea, ¿qué sucede cuando sigue 8 amarrado. mujeres llegan al Congreso y después renuncian para darle el paso a los hombres? ¿Qué sucedió allá? ¿Cómo volver a creer en la justicia de la equidad de género? Si la propia mujer dijo, no puedo, que pasen los hombres. No, el liderazgo ¿No fue así? coyuntural es irracional, porque Pregunto, no está fundado Sí, realmente pero en la una pregunta acción es, política real. la equidad de género, la maestra dice, tú dices por justicia. Sí, Landy llega, sí. hay equidad de género, se cumple con algo Con firmado. la norma, con los convenios Exactamente. internacionales. La ley tiene que ¿Con qué obligar al garantía partido. para el ciudadano de que la persona que está llegando va a permanecer por ser mujer? Porque ya pasó lo que les acabo de explicar. 1, y 2, que llega la mujer mejor preparada. Va a llegar y si es que tiene algún candidato suplente hombre, le dará el lugar porque pertenece al liderazgo político coyuntural. O sea, no Entonces, toma decisiones. ¿podemos son estar ante el decisiones caso élite. de otra Juanita? Yo pienso que sí, como decía la compañera, yo sí Podrían tengo ser el gusto de conocer a usadas, Landy. podrían ser usadas, sí, ¿por qué no? Entonces, Pero ¿en qué no hay cambió? que denostar. pero no por eso todas las mujeres van a So- ser a así. ver, Pero a entonces, ver, ¿en qué sí, cambió? Entonces, No. la capacidad, la preparación de la A mujer, ver. el llegar a un cargo sabiendo cuál es ese cargo al que está llegando y su responsabilidad, ¿sí? Y la capacidad para desempeñarlo. Y allá es donde también ha sido un poco criticada Landy, porque se comenta que no hizo gran cosa en el Congreso. Sí. ¿Sí? Entonces, yo siento que sí pueden ser usadas algunas mujeres, pero ya eso va a depender ya en lo muy personal ya de cada uno. Es que es lo que te digo, puedes no saber ni siquiera qué tipo de siquiera. liderazgo está ejerciendo, la Así voluntad no es de ella, no conquistó ese A espacio lo mejor de ni lo poder. pidió, ni Pero- lo había pedido, y le dijo, tú vas, le ya cayó de estoy, órale, perlas, ya ¿no? llegué. Pero hay algo importante, Sí. su participación tiene que ver con la obligada transición que sí tienen que hacer las instituciones políticas, los partidos políticos, los órganos electorales, de cumplir la ley, constitución estatal, los códigos electorales, y en eso va a contribuir la participación femenina, que nos pueda denostar a quienes trabajamos desde la base. Bueno, si nos hace chico favor, pero bueno, habrá que empezar a acostumbrar a la gente a ver que la ley se tiene que cumplir. Y bueno, el asunto es que tendríamos que poderle exigir a los partidos políticos que pongan no del tipo de liderazgos coyunturales, sino los socioculturales, los que realmente están Y algo informados y tenemos que reconocer movilizando en la las mujeres, base. aunque sea dura, que nos tenemos la culpa de eso que esté pasando. Sí, sí, sí. tenemos el que poder está la- tenemos que aceptar y ser responsables, y sí tenemos la culpa. Y Muchas. cambiar esa óptica que tenemos los hombres. Así es. Sí, pero yo, Con a mí no me este- gusta hablar de culpas, ¿eh? con Eh, este- hay de Claro, pero hay condiciones. responsabilidad de la mujer también, Sí, exigir hay esa justicia y condiciones ese culturales derecho. para madurar psicológicamente y profesionalmente. Y eso no depende. Sí. Va a haber el empoderamiento de las No, mujeres. no. Claro Pues con que sí. Va a ganar este el breve mensaje del presidente del Está en partido. campaña el Va joven, a ¿no? haber Está en campaña. va a haber empoderamiento de las Pepe no mujeres. desaprovecha el espacio. Está andando en campaña. Va a Se haber- nos acabó el tiempo. Les agradezco el favor de su atención. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por este mismo canal. Y como siempre, el mejor análisis lo tiene usted. Muchas gracias y muy buenas noches.